Estudio Escuela Dominical. Domingo 02 de marzo de 2025. Tema: El siervo de Dios ejecutando fielmente lo ordenado. Lección: Números 16:25 al 28. Texto: Primera de Reyes 18:36. Introducción: En la vida cristiana, uno de los más grandes desafíos y, a la vez, privilegios es vivir en total obediencia a los mandamientos y propósitos de Dios. A lo largo de la Escritura, encontramos ejemplos poderosos de siervos de Dios que, a pesar de las adversidades, cumplieron fielmente lo que Dios les había ordenado. Desde los profetas hasta los apóstoles, todos han sido llamados a ejecutar la voluntad divina con precisión y fidelidad. El siervo de Dios no se guía por sus propios deseos, sino que actúa conforme a las instrucciones de su Señor, reconociendo que la obediencia a Dios es fundamental para cumplir su propósito en la tierra. Este tema pone el enfoque en la fidelidad y la obediencia que un siervo de Dios debe demostrar en todas las áreas de su vida. No basta con conocer la voluntad de Dios, el verdadero siervo de Dios es aquel que no solo escucha, sino que también pone en práctica lo que le es ordenado. A lo largo de la Biblia, encontramos muchas situaciones en las que hombres y mujeres de Dios fueron llamados a actuar según el mandato divino, a veces en circunstancias difíciles, y siempre con la certeza de que su obediencia sería premiada. La obediencia a la voluntad de Dios no siempre es fácil. En ocasiones, los siervos de Dios se enfrentan a la burla, la persecución o incluso el rechazo por hacer lo que Dios les manda. Sin embargo, la fidelidad a su palabra y la ejecución de su voluntad es un acto de confianza en que Él tiene el control de todas las cosas y que sus planes son mejores que los nuestros. El siervo de Dios sabe que el caminar en fidelidad es un acto de amor y adoración, que refleja su reverencia y gratitud por la obra redentora que Dios ha hecho en su vida. A través del ejemplo de siervos como Moisés, Elías, Jesús y los apóstoles, podemos entender que el llamado a ser un fiel ejecutor de lo ordenado por Dios implica una vida de entrega, sacrificio, y sobre todo, dependencia absoluta de la gracia divina. La vida del siervo que obedece a Dios fielmente no solo impacta su propia vida, sino que también se convierte en un instrumento de bendición y transformación para los demás. 1. La obediencia es la base de la fidelidad del siervo de Dios. Un siervo de Dios verdadero no puede ser fiel sin obedecer lo que Dios le ha ordenado. La obediencia a la voz de Dios es el primer paso para ejecutar su voluntad en la vida. Es importante recordar que la obediencia no debe depender de las circunstancias o de la conveniencia, sino de un corazón dispuesto a seguir lo que Dios ha hablado, sabiendo que su voluntad es perfecta. Primera de Samuel 15:22, y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y los sacrificios, como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 2. La fidelidad a Dios requiere una confianza absoluta en su soberanía. El siervo de Dios que ejecuta fielmente lo ordenado confía plenamente en que Dios sabe lo que es mejor. La obediencia no se basa en comprender todos los detalles o en ver el resultado inmediato, sino en creer que Dios, en su soberanía, tiene un plan perfecto. Esta confianza se fortalece cuando el siervo reconoce que Dios es su guía y que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Proverbios 3:5, Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 3. La fidelidad se demuestra en la perseverancia en medio de las pruebas. Ejecutar lo ordenado por Dios no siempre es fácil, y en muchos casos implica enfrentar dificultades, rechazo o persecución. Sin embargo, el verdadero siervo de Dios persevera, no por sus propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. La fidelidad no es la ausencia de lucha, sino la capacidad de mantenerse firme y obediente en medio de las pruebas. San Mateo 24:13, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. 4. El siervo de Dios debe estar dispuesto a sacrificar su propia voluntad, para ejecutar fielmente lo ordenado por Dios. El siervo debe estar dispuesto a sacrificar sus propios deseos, planes y ambiciones. Esto requiere humildad y la disposición de poner los intereses de Dios y de los demás por encima de los propios. La verdadera fidelidad es el acto de rendirse completamente a la voluntad de Dios. San Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 5. La obediencia de un siervo de Dios refleja el amor que tiene por él. El siervo que obedece a Dios lo hace porque le ama. La obediencia no es una carga, sino una respuesta al amor de Dios por nosotros. Cuando amamos a Dios, nuestras acciones reflejan ese amor a través de la obediencia.
Dios no busca simplemente siervos que obedezcan por obligación, sino por amor genuino. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. 6. El siervo fiel es un testimonio para los demás. La fidelidad en ejecutar lo que Dios ordena no solo edifica la vida del creyente, sino que también se convierte en un testimonio ante los demás. La obediencia a Dios inspira y llama a otros a seguir el ejemplo de fe y dedicación. El siervo fiel se convierte en un instrumento de Dios para bendecir a otros y guiarlos en el camino de la justicia. San Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 7. La recompensa de la obediencia fiel es la aprobación y bendición de Dios. El siervo de Dios que obedece fielmente experimenta la recompensa divina, la aprobación de Dios, su paz, y la bendición de cumplir su propósito. Aunque la obediencia pueda parecer sacrificada en momentos, la bendición que Dios da al siervo fiel es inconmensurable. La verdadera recompensa no está en lo que podemos obtener de la obediencia, sino en la satisfacción de agradar a Dios y ser partícipes de su obra. San Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Conclusión, el siervo de Dios que ejecuta fielmente lo que le ha sido ordenado vive una vida marcada por la obediencia, la confianza, el sacrificio y el amor a Dios. La fidelidad no es solo un acto aislado, sino un estilo de vida que refleja la profunda relación con el Señor y el deseo de cumplir su voluntad. Al seguir el ejemplo de Cristo, quien cumplió fielmente la obra que el Padre le encomendó, el creyente encuentra propósito, paz y bendición, siendo también un testimonio para el mundo de la grandeza de la obediencia a Dios. Primer título. Diligencia de los siervos de Dios en el cumplimiento del deber. Versículo 25. Léase, Romanos 12:11, 2 Timoteo 2:15. Introducción. La diligencia es una virtud esencial en la vida cristiana, especialmente en el servicio a Dios. La Escritura nos enseña que Dios espera de sus siervos una fidelidad activa y constante en la realización de su obra. Ser diligente significa ser responsable, dedicado y comprometido con lo que Dios nos ha encomendado. No se trata de hacer las cosas de manera superficial o apresurada, sino con esmero, excelencia y un corazón dispuesto a honrar a Dios en todo lo que hacemos. El siervo de Dios que es diligente en el cumplimiento de su deber entiende que el trabajo que realiza no es solo para satisfacer las expectativas humanas, sino para cumplir con la voluntad divina. Ya sea en el ministerio, en la vida cotidiana, o en la familia, cada acción debe reflejar el compromiso que tenemos con el Señor. La diligencia no solo se ve en la cantidad de trabajo, sino también en la actitud y la calidad con la que lo realizamos, siendo conscientes de que estamos sirviendo al Rey de Reyes. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que fueron diligentes en cumplir con su llamado. Desde Moisés hasta los apóstoles, pasando por profetas y siervos anónimos, la diligencia fue un rasgo común que caracterizó a aquellos que dejaron una huella indeleble en la historia del pueblo de Dios. Su dedicación al cumplimiento de la voluntad divina no solo les permitió cumplir con éxito la misión que les fue encomendada, sino que también inspiró a generaciones posteriores a hacer lo mismo. Este tema nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser diligentes en nuestra vida cristiana. ¿Cómo estamos cumpliendo con el deber que Dios nos ha encomendado? ¿Estamos trabajando con esfuerzo y dedicación para hacer avanzar su reino en la tierra? La diligencia no es una opción para el siervo de Dios, sino una expresión de amor, reverencia y obediencia al llamado divino. Como dijo el apóstol Pablo, lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo con todo tu corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Este es el principio que debe guiar a cada uno de los siervos de Dios, cumplir el deber con todo el corazón, con excelencia, y siempre con la mirada puesta en agradar al Señor. 1. La diligencia refleja el amor y la dedicación al llamado de Dios. El siervo diligente reconoce que todo lo que hace es un acto de obediencia y amor a Dios. La dedicación al servicio de Dios no es solo cuestión de cumplir con tareas, sino de hacerlo con un corazón que lo ama y desea honrarlo en cada acción. La diligencia proviene de un corazón que valora el llamado divino y se esfuerza por cumplirlo con excelencia. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 2. La diligencia es clave para la efectividad en el servicio a Dios.
el siervo de Dios diligente no hace las cosas a medias ni por obligación, sino que se esfuerza por hacerlas bien, buscando siempre la mejor manera de cumplir con los mandatos de Dios. La diligencia garantiza que el trabajo realizado sea eficaz, productivo y que cumpla con los estándares de excelencia que Dios espera de sus siervos. Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. 3. La diligencia demuestra una correcta administración del tiempo y los recursos. Un siervo diligente es también un buen administrador. Sabe que su tiempo, talentos y recursos son prestados por Dios y, por tanto, los utiliza sabiamente para cumplir con su deber. La diligencia no solo es hacer las cosas, sino hacerlas en el tiempo apropiado y con los recursos disponibles, sin despilfarrar nada de lo que Dios le ha dado. San Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. 4. La diligencia combate la pereza y la negligencia. La pereza es uno de los grandes enemigos del siervo de Dios, ya que impide que se cumpla el deber con fervor y responsabilidad. El siervo diligente lucha contra la procrastinación y la negligencia, entendiendo que cada tarea es una oportunidad para glorificar a Dios. La diligencia mantiene al creyente enfocado y comprometido con su misión. Proverbios 6:8, Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su pan, y recoge en el tiempo de la siega su comida. 5. La diligencia en el cumplimiento del deber muestra gratitud a Dios. Cada vez que un siervo de Dios se dedica con diligencia a su tarea, está expresando su gratitud por el llamado y las bendiciones que ha recibido de parte del Señor. La diligencia no solo es un acto de servicio, sino de agradecimiento, ya que el siervo sabe que todo lo que tiene es un regalo divino, y lo utiliza para su gloria. Proverbios 1:34, porque el que agradecido es, será enriquecido, el que desecha lo bueno, será abatido. 6. La diligencia garantiza la recompensa y la bendición de Dios. La Biblia enseña que Dios honra a aquellos que son diligentes en cumplir con lo que Él les ha encomendado. Aunque el camino del servicio a Dios puede ser arduo, la promesa es que el diligente será recompensado con bendiciones espirituales y materiales, porque en su fidelidad, Dios ve un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Primera de Pedro 4:11, y si alguno sirve, que lo haga con el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 7. La diligencia es un testimonio ante el mundo. Cuando los siervos de Dios cumplen con diligencia su deber, su comportamiento se convierte en un testimonio ante el mundo de la excelencia que caracteriza a los seguidores de Cristo. Un creyente diligente demuestra que su fe no solo está en palabras, sino también en acciones que reflejan el carácter y los principios del reino de Dios. San Mateo 5:16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Conclusión, la diligencia es una característica fundamental en la vida de los siervos de Dios. Refleja el compromiso, el amor y la gratitud hacia el Señor, al mismo tiempo que asegura la efectividad en el cumplimiento del deber y la recompensa celestial. Los creyentes llamados a servir a Dios deben aprender a ser diligentes en cada área de su vida, entendiendo que cada acto de obediencia y esfuerzo tiene un propósito eterno. Que nuestro servicio a Dios sea siempre con todo el corazón, con esmero y con la mirada puesta en su gloria, sabiendo que Él honra a aquellos que son fieles en lo poco y en lo mucho. Segundo título. Dios ordena apartarse de los que causan divisiones. Versículos 26 y 27. Léase, Romanos 16:17 y 18, Tito 3:10 y 11. Introducción. La unidad en el cuerpo de Cristo es un principio fundamental para la vida de la Iglesia. Jesús mismo oró por la unidad de los creyentes en su última oración antes de su crucifixión, diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17:21. La unidad no es solo una cuestión de armonía superficial, sino una necesidad espiritual profunda, ya que es un testimonio del amor de Dios en medio de un mundo dividido. Sin embargo, dentro de la comunidad cristiana, siempre han existido aquellos que, ya sea por envidia, malicia o ignorancia, buscan sembrar discordia, división y contienda entre los hermanos. El apóstol Pablo,
En sus cartas, exhorta repetidamente a la Iglesia a mantenerse firme en la unidad del Espíritu y a apartarse de aquellos que causan divisiones. Esto no es solo una medida para preservar la paz, sino también para proteger la integridad y la pureza del testimonio cristiano. La Biblia es clara en cuanto a que las divisiones no provienen de Dios. En Romanos 16:17, Pablo hace un llamado directo a la Iglesia, y os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Este mandato subraya la seriedad con que debemos tomar las divisiones dentro del pueblo de Dios. La división no solo debilita la comunión entre los creyentes, sino que también desacredita el testimonio del Evangelio ante el mundo. El que siembra discordia y división atenta contra la unidad que Cristo vino a traer. El enemigo utiliza a tales individuos para romper lo que Dios ha unido, y por eso, es esencial que como Iglesia, aprendamos a identificar a aquellos que siembran cizaña y tomar la decisión de apartarnos de ellos, no por falta de amor, sino por la necesidad de proteger la unidad y la pureza de la fe. Esto no significa que no debamos confrontar con amor y corrección, pero sí que debemos actuar con sabiduría y en obediencia al mandato de Dios de proteger la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo. El llamado a apartarse de los que causan divisiones no es un acto de juicio personal, sino una medida de protección espiritual tanto para los individuos como para la Iglesia en general. La unidad de los creyentes es crucial para que la obra de Dios avance con poder. Al mantenernos firmes en la verdad y apartarnos de aquellos que buscan dividir, estamos demostrando nuestra lealtad al Señor y nuestra obediencia a su palabra. 1. La unidad es esencial en el cuerpo de Cristo. Dios ha llamado a la Iglesia a vivir en unidad, porque esta unidad refleja el amor de Cristo y fortalece la obra del Evangelio. Las divisiones dentro de la Iglesia debilitan la comunión y deshonran el testimonio cristiano. Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. 2. Las divisiones provienen de corazones egoístas y pecaminosos. El que causa divisiones busca su propio beneficio, y no el bienestar del pueblo de Dios. Esto muestra una actitud egoísta que no honra a Dios ni edifica a la Iglesia. Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 3. Debemos proteger la sana doctrina. Los que causan divisiones a menudo lo hacen al distorsionar o apartarse de la doctrina bíblica. La Iglesia debe mantenerse fiel a la verdad revelada en las Escrituras y apartarse de quienes enseñan error. Romanos 1617, y os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 4. La corrección debe ser con amor, pero con firmeza. Aunque es importante tratar a los que causan divisiones con amor, también debemos ser firmes en no permitir que sus actitudes o enseñanzas destruyan la unidad. La corrección es una acción amorosa, pero también necesaria. Segunda a Timoteo 4:2, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. 5. Apartarse no es un acto de juicio personal, sino de protección. La separación no debe basarse en rencor personal, sino en la necesidad de proteger la integridad del cuerpo de Cristo. Es un acto de obediencia a Dios para preservar la pureza de la fe y la armonía. Segunda a los Tesalonicenses 3:14, y si alguno no obedece nuestra palabra por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. 6. La unidad en la Iglesia es una prioridad para Dios. Dios valora tanto la unidad de la Iglesia que incluso en el Antiguo Testamento enseñó sobre la importancia de vivir en armonía. La división es un obstáculo para la paz y el testimonio cristiano. Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Conclusión, Dios nos llama a vivir en unidad, ya que esta unidad es un testimonio del amor de Cristo y de la obra del Evangelio en nuestras vidas. Cuando alguien dentro de la comunidad cristiana causa divisiones, no solo interrumpe la paz, sino que también pone en peligro la integridad doctrinal y espiritual del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el mandato divino de apartarse de aquellos que buscan sembrar discordia no es un acto de juicio personal, sino una medida de protección para preservar la pureza y la armonía dentro de la Iglesia. Tercer título. Confianza de Moisés en aquel que lo llamó para su servicio. Versículo 28. Léase, San Juan 8:29, segunda a los Corintios 3:4 y 5.
Introducción. El llamado de Moisés es uno de los más significativos en la Biblia, no solo por la magnitud de la misión, sino por la manera en que Moisés, a pesar de sus objeciones iniciales, decidió finalmente rendirse a la voluntad de Dios. En lugar de confiar en su propia capacidad, Moisés aprendió a depender totalmente del Señor, quien lo fortaleció, lo guió y lo equipó para liderar a una nación en su salida de Egipto hacia la tierra prometida. Este tema nos invita a reflexionar sobre cómo, al igual que Moisés, debemos aprender a confiar en Dios cuando nos llama para un propósito específico. Muchas veces, el llamado de Dios puede parecer abrumador, y nuestras propias inseguridades pueden hacernos dudar de nuestra capacidad. Sin embargo, la verdadera confianza no está en lo que podemos hacer por nuestra propia fuerza, sino en quién es aquel que nos llama. Como Moisés, debemos aprender a decir sí a Dios, confiando en su poder, en su provisión y en su soberanía para llevar a cabo su voluntad, aunque el camino esté lleno de desafíos. La confianza de Moisés no solo le permitió cumplir con su misión, sino que también sirvió como un modelo de fe y obediencia para las generaciones posteriores. Así como Dios fue fiel con Moisés, Él lo será también con nosotros, si nos rendimos a su voluntad y confiamos en que Él nunca nos dejará ni nos abandonará en el cumplimiento de su llamado. 1. El llamado de Dios a Moisés fue claro y específico. Dios se le presentó a Moisés de manera directa, dándole una misión concreta: liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés, aunque reticente al principio, aprendió a confiar en la claridad del llamado divino. Éxodo 3:7, y dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, porque he conocido sus dolores. 2. La duda de Moisés no invalidó el llamado de Dios. Moisés, al principio, dudó de su capacidad, pero Dios no desechó su llamado por sus inseguridades. Esto muestra que nuestras dudas no invalidan los planes de Dios para nosotros. Éxodo 3:11, y Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? 3. La respuesta de Dios ante las inseguridades de Moisés fue de apoyo y promesas. Dios le aseguró a Moisés que no iría solo, sino que él mismo estaría con él, fortaleciendo su confianza. Esto demuestra que, aunque dudemos, Dios siempre nos asegura su presencia. Éxodo 3:12, y él le dijo: yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 4. Moisés aprendió a confiar en el poder de Dios, no en su propia capacidad. Moisés, inicialmente incapaz de confiar en sí mismo, aprendió a depender del poder de Dios, quien podía hacer lo imposible, como convertir su bastón en una serpiente. Éxodo 4:2. Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: un cayado. 5. La obediencia de Moisés fue clave para que Dios actuara a través de él. A pesar de sus temores, Moisés finalmente obedeció, mostrando que la confianza en Dios se manifiesta en la acción. La obediencia es una respuesta directa a la confianza en el llamado divino. Éxodo 4:18, entonces Moisés fue, y volvió a Jetro su suegro, y le dijo: déjame ir ahora a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. 6. Moisés confiaba en las promesas de Dios más que en las circunstancias. Aunque enfrentó grandes desafíos y la oposición de Faraón, Moisés mantuvo su confianza en que Dios cumpliría lo que había prometido, incluso cuando las circunstancias parecían desfavorables. Éxodo 6:1, y Jehová dijo a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, pues con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. 7. La fidelidad de Dios fortaleció la confianza de Moisés. A lo largo del proceso, Moisés vio cómo Dios cumplía sus promesas y actuaba poderosamente. Esto fortaleció su fe, recordándole que la confianza en Dios nunca es en vano. Éxodo 4:31, y el pueblo creyó, y oyó que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, y se inclinaron y adoraron. Conclusión: la vida de Moisés nos enseña que la confianza en el llamado de Dios no depende de nuestras habilidades o recursos, sino de su poder y fidelidad. Cuando nos rendimos a su voluntad, Él nos capacita, nos guía y cumple lo que promete. Al igual que Moisés, debemos aprender a confiar en Dios, obedecer su llamado y caminar con fe, sabiendo que Él estará con nosotros en todo momento. Texto.
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Primera de Reyes 18:36. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP.